En este les voy a hablar de formas indeterminadas o indeterminaciones. Supongamos que yo tengo una función f y cuando la evalúo obtengo algunas expresiones como estas. La mayoría no las hemos visto y tal vez algunas no las vamos a cubrir en este curso, pero digamos las más comunes serían 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Las otras de pronto se ven en un curso un poco más avanzado de cálculo diferencial, pero pues también serían formas indeterminadas. Entonces, si pasa eso, entonces la función no está definida en ese número, quiere decir que se dice que el valor está indeterminado. Eso quiere decir que dentro de los números reales, pues ese cálculo no tiene sentido. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos de esto más adelante, pero por ahora quiero que se vayan haciendo la idea de cómo se podría ver una forma indeterminada. Entonces, las expresiones se denominan formas indeterminadas o indeterminaciones. Ahora, que la función no está definida no quiere decir que el límite exista o no exista. El valor del límite cuando x tiende a c de f, puede que exista o puede que no exista. Y vamos a aprender formas de calcularlo o de determinar si existe o no existe. Resumiendo, formas indeterminadas, 0 sobre 0, infinito sobre infinito y otras, quiere decir que la función no está definida, pero todavía no nos dice nada sobre el límite. Ahora, va a haber algunas para las cuales probablemente el límite sí exista. Entonces, si tengo una función y queremos hallar el límite cuando x tiende a c de esa función, y resulta que tenemos una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, sé que del infinito no hemos hablado en este punto de funciones, pero como les digo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, muy probablemente se pueda encontrar el límite utilizando el álgebra o estimarlo numéricamente. ¿Listo? Entonces, si tenemos una función y el límite me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, el límite puede que exista y lo podemos encontrar usando el álgebra. Si es una constante sobre 0 o una constante sobre infinito, si es una constante sobre 0, el límite no existe. Si es una constante sobre infinito, probablemente el límite valga 0. ¿Listo? Y si es 0 sobre 0, infinito sobre infinito, el límite sí existe. ¿Listo? Quiere decir que en estos casos, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, pues debemos intentar encontrar ese límite de la forma analítica, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, un par de ejemplos en los cuales el límite sí existe, así haya una indeterminación. Digamos la función f de x igual a x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Esta función, si ustedes se fijan, cuando x vale 1, no está definida porque el denominador me daría 0. Si se dan cuenta, quedaría 1 menos 1 y 1 menos 1 me da 0. Y como está en el denominador, pues no puedo hacer esa operación porque dividir por 0 no existe. Pero si luego nos fijamos en el numerador, miren que el numerador también da 0. Entonces parece que cuando yo lo evalúo en 1, parece no, cuando yo lo evalúo en 1 tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, como es 0 sobre 0, es probable que el límite sí exista. O sea, esta función no está definida en 1, pero el límite cuando x tiende a 1 de esa función sí existe. Lo vamos a ver ahorita en el transcurso del video. Listo. Otro ejemplo, bueno, esto fue lo que les acabo de decir. Otro ejemplo es esta función, la función raíz de x al cuadrado más 9 menos 5 sobre x más 4. Entonces, si ustedes se fijan, cuando x vale menos 4, pues el denominador me da 0, porque quedaría menos 4 más 4 daría 0. Entonces, la función no está definida en menos 4. Entonces nos preguntamos, ¿el límite existe o no existe? Entonces, fíjense ustedes que cuando evaluamos el numerador en menos 4, me quedaría 4 más 4, 16, 16 más 9 me da 25 y la raíz cuadrada de 25 me da 5. Y 5 menos 5 da 0. ¿Sí? Tal vez debería usar una cartulina para mostrar eso en un tablero. Bueno, mientras sale el tablero. El caso es que esta función evaluada en ese número, evaluada en 4, da una indeterminación, pero la indeterminación es de la forma 0 sobre 0. Entonces, como la indeterminación es de la forma 0 sobre 0, entonces es probable que ese límite sí exista. Vamos a copiar acá. Entonces la función era raíz de x al cuadrado más 9 menos 5.
la función era la raíz de x al cuadrado más 9 menos 5, todo eso dividido entre x más 4. Listo. Entonces, esta es la función f. Entonces, si yo hago una barrita y pongo x igual a 4, quiere decir que lo voy a evaluar en 4. ¿Listo? Perdón, x igual a menos 4. ¿Listo? Entonces, evaluada en menos 4 me quedaría la raíz de 16 más 9 menos 5 sobre menos 4 más 4. Y eso quedaría 16 más 9 me da 25, la raíz de 25 menos 5 sobre menos 4 más 4, o sea quedaría 5 menos 5 sobre menos 4 más 4, o sea quedaría 0 sobre 0. Pero como es 0 sobre 0, entonces puede que... Entonces hay dos cosas. Primero, f de menos 4 no está definida, pero por otro lado, si yo les pregunto cuál es el límite cuando x tiende a menos 4 de f, entonces puede que exista, es posible que exista. ¿Listo? Entonces, como resumen, tenemos esa situación. Este puede que exista, este también puede que exista. Bueno, ahorita lo vamos a ver, es de la forma 0 sobre 0 y ese lo vamos a calcular y me da menos 0.8. Entonces, intentemos estimarlo numéricamente. Como se acuerdan que habíamos dicho ahorita que una forma de estimar un valor de un límite es construir una tabla de valores. Entonces, para esta función, lo que acabamos de decir, en menos 4 no está definido, pero podemos intentar hacer una tabla de valores y sabemos que eso tiene posibilidad de que nos funcione porque resulta que es 0 sobre 0 y lo valor de menos 4, la función da 0 sobre 0. Entonces aquí yo les hice la tabla de valores y fíjense que a medida que me voy acercando a menos 4, este sería por la derecha y este sería por la izquierda, fíjense que el número 69, 75, 79, 6, 79, 9 me va acercando a menos 0.8. Entonces numéricamente construimos la tabla y nos dio que este límite tal vez sí existe y probablemente será menos 0.8. ¿Listo? Entonces en este caso decimos que límite cuando x tiende a menos 4, perdónenme que este es un menos 4 de f de x valdría menos 0.8. ¿Listo? Bueno, ese lo estimamos por la tabla. Trabajemos con el otro. Entonces habíamos dicho que este también tenía una determinación de la forma 0 sobre 0. Entonces vamos construyendo la tabla para ver cuánto nos da ese límite. Entonces voy a acercarme a 1 tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Listo? Entonces cuando yo evalúo esta función, empecemos con 0. Entonces cuando la evalúo en 0 me quedaría 0 menos 1, que es menos 1, 0 más 1, que es 1, sobre 0 menos 1, que es menos 1. ¿Sí se dan cuenta? Quedaría menos 1 por 1 sobre menos 1. ¿Listo? Pero resulta ser que, bueno, menos 1 dividido entre menos 1 da 1, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que esto da 1 y 1 por 1 da 1. Entonces esta función evaluada en 0 me da 1. ¿Listo? Sigamos. Vamos acercándonos a 1. Entonces ahora cogamos 0,5. Entonces miren que cuando hago 0,5 me da una cuenta que es parecida. Entonces 0,5 menos 1, ¿sí? Si a 0,5 le resto 1, 0.5 menos 1, pues esto me da menos 0.5, que sería este valor que está aquí. ¿Listo? Luego 0,5 más 1, 0.5 más 1, pues me daría 1.5, que sería este que está aquí. Y pues 0,5 menos 1 me da menos 0,5. Entonces fíjense que de nuevo tengo que este número es igualitico a este. Entonces pues si yo divido dos números iguales que no son 0, pues me da 1. ¿Listo? Entonces este me da 1 también. Entonces la cuenta me quedaría 1 por 1,5, me daría 1,5. Y fíjense que a medida de que seguimos siempre va a pasar esto, que siempre me va a quedar el mismo número arriba que abajo. Pues era lógico porque miren que tenemos aquí la misma operación arriba que abajo. ¿Listo?
Entonces si seguimos con 0,9, entonces me quedaría menos 0,1 por 1,9 sobre menos 0,1, y menos 0,1 sobre menos 0,1 me da 1, o sea que la cuenta me quedaría 1,9, y menos 0, bueno, si ahora lo hago con 0,99, la resta me da menos 0,01 por 1,99 dividido entre menos 0,01. Y pues como este número es igual a este número, la división me da 1, entonces la cuenta me da 1,99. Entonces por este lado, miren, empezamos lejos y nos dio 1, luego nos acercamos un poquito, nos dio 1,5, otro poquito, 1,9, otro poquitiquitico, nos dio 1,99. Entonces pareciera que el límite da 2, ¿cierto? Y lo mismo podemos decir por el otro lado. Si ahora empezamos en 2, la cuenta me quedaría 3. Luego en 1,5 la cuenta me quedaría 2,5. Luego en 1,1 la cuenta me quedaría 2,1. Y finalmente en 1,01 la cuenta me da 2,01. Entonces fíjense que por ambos lados el límite parece que fuera 2. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 1 de esta función sí existe y vale 2. De hecho, si ustedes hacen la gráfica de la función, esta función resulta que se parece muchísimo a una línea recta, solo que no está definida en 1, ¿cierto? No está definida en 1 porque en 1 me quedaría 1 menos 1 me daría 0, ¿cierto? Y 0 en el denominador no existe. Pero el límite sí existe y valdría 2, ¿listo? Otra forma de ver eso es pensar que esa función yo la puedo escribir de otra forma, ¿cierto? Fíjense ustedes que en todos los números diferentes a 1 yo pude decir que este dividido entre este daba 1, ¿cierto? Entonces yo podría decir que esta es una función que cuando x no vale 1 es la función x más 1. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Si x no vale 1, entonces yo puedo decir que este dividido entre este me da 1. Entonces, cuando x es diferente de 1, esta es la función x más 1. Y cuando x igual a 1, pues no está definida, ¿cierto? Porque 1 menos 1 da 0 y como está en el denominador, pues no puedo hacer la operación. Entonces, otra forma de escribir esta función es decir que esa es la función x más 1 cuando x no es 1 y que no está definida cuando x es igual a 1. Y pues x más 1 es una recta, ¿cierto? Entonces, por eso la gráfica, ¡ay, me fui! Por eso la gráfica era la gráfica de esa función que teníamos acá en esta diapositiva, la gráfica de esta función. ¿Listo? Entonces, eso me lleva a definir los límites algebraicamente. En algunos casos, como en este, miren que yo pude hacer algo de álgebra. Pude decir que esto, factorizar un poquito para que me quedara esto igualito a esto en el denominador. Entonces eso se denomina encontrar un límite algebraicamente, que es factorizar un poco los ceros en el numerador y en el denominador para llegar a expresiones equivalentes en las cuales yo puedo hacer algo parecido a esto. Escribir límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1 es igual a el límite de este por el límite de este, límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 dividido entre el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Es importante escribir aquí la palabra límite, si uno no la escribe, pues está mal lo que sigue. Si yo la escribo, entonces ahora puedo decir que este dividido entre este da 1 porque el límite me garantiza que esta expresión nunca vale 1, ¿cierto? Me acerco, pero exactamente igual a 1 nunca llego. Entonces por eso el límite me garantiza que yo puedo decir que este número no es 0, entonces la división me vale 1, ¿listo? Y luego tengo esta expresión que está acá, límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y esta pues ya la podemos evaluar, quedaría 2, ¿listo? Entonces eso sería lo que llamaríamos un cálculo de un límite algebraicamente. Está relacionado con las formas indeterminadas o las indeterminaciones.